Hoy vamos a leer el Salmo 92. A partir del versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro del Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aun en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Y ahora vamos a leer otra porción en un versículo. En Primera Pedro, capítulo 2. Un solo versículo. Mas vosotros, el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El tiempo que hay entre estos dos pasajes son más o menos 1000 años. La tradición habla de que el Salmo 92 fuera escrito por el rey David. Eso lo ubica entre el 1010 y 1080, más o menos, 980 antes de Cristo. Y Primera Pedro lo ubican entre el año 60 y 65 o 65 después de Cristo. O sea que hay un periodo de 1000 años entre uno y otro pasaje que acabamos de leer. Sin embargo, el contenido de uno y otro son bastante similares, ya que dan identidad, pertenencia y propósito de Dios para con su pueblo, para con la iglesia. En Primera Pedro comienza diciendo: vosotros sois linaje escogido. El linaje, la palabra que está traducida como linaje, indica inicio. La combinación de estas dos palabras, tanto linaje como escogido, da claramente, o de otra forma, despeja totalmente la posibilidad de que el pueblo de Dios haya sido elegido o formado al azar, sino que fue escogido, como dice otro pasaje, antes de la fundación del mundo. La palabra linaje indica que aún antes de nacer cualquiera, no solo nosotros, aún antes de nacer o ser creado, Adán ya nos conocía a cada uno de nosotros y hasta el último que vaya a pisar en esta tierra, de los que van a formar parte de su pueblo, de su iglesia. Real sacerdocio. Hay una traducción que no la recuerdo que dice reyes y sacerdotes, lo cual no está correcto. La traducción más correcta o más apropiada, si bien la literal no es así, es la NTV, que dice sacerdotes del rey. Así dice la NTV. Las otras, bueno, se atienen más al lenguaje textual, que es lo que está escrito. Pero el sentido es ese, que son sacerdotes que están en la presencia del rey, que pueden estar confiadamente frente al rey. Hay muchos sacerdotes en un pueblo, pero delante del rey hay muy pocos. En el reino de Dios, todos aquellos que han sido parte de ese linaje escogido están confiadamente en la presencia del rey. Eso es lo que dice esta porción. Y dice, nación santa. Para nosotros estas dos palabras no significan, o sea, significan mucho, pero para el judío es como una patada en el hígado, especialmente dicho por un judío, porque Pedro era judío. Santo, un pueblo santo, una nación santa para un judío solamente era Israel. Esa combinación de palabras solamente era admitido
que Israel iba a ser santo delante de Dios. El resto, bueno, relleno del planeta en el mejor de los casos. Por eso también se los trataba como perros a los extranjeros, se les decía, de una forma despectiva. Se los trataba no mal, pero no eran como ciudadanos del planeta de segunda clase. Sin embargo, acá Pedro dice nación santa. Esa palabra que está traducida como nación, que en todas las versiones está traducida como nación, es específicamente porque para nosotros, para nuestro concepto de comprensión, nación es un país. Está circunscripto a una frontera determinada. El que nace ahí pertenece a ese lugar. Esta combinación de palabras no. Se refiere más a gente que puede haber nacido en cualquier otro lugar, pero que pertenece a esa nación, que pertenece a ese lugar. Y combinado con la palabra santa, es aquel que es un real sacerdote o un sacerdote del rey y que es santo, no desde el punto de vista de uno mismo, sino de lo que dice la Escritura, desde el punto de vista de Dios. Pueblo adquirido por Dios. También esta palabra que está traducida como pueblo, para nosotros, para nuestro concepto, es las viviendas, una ciudad o un pueblo que lo determina su tamaño. Por ejemplo, los chicos se han ido a Comodoro, y Comodoro decirle pueblo, y no entra. El que conoce Comodoro o el que conoce, no sé, Buenos Aires. Pero aquí pueblo no significa edificios, ciudad, sino se está refiriendo de gente, pero no en cualquier condición, sino gente que se han reunido en un determinado lugar a un determinado propósito. En este caso, por lo que dice la traducción, pueblo adquirido por Dios se reúne porque Dios nos ha comprado. Por eso estamos reunidos no solo aquí, sino a los ojos de Dios. En el Salmo, ahora vamos a volver al Salmo 92. Este salmo, según la tradición hebrea, que fue escrito por David, aparte de eso, sería el salmo que fue entonado cuando se consagró el templo de Salomón. Cuando se termina de construir el templo de Salomón y se lleva a cabo el primer sacrificio, el Salmo 92 sería el salmo que estaría cantando los sacerdotes que estaban en el patio principal y el pueblo. Este sería, según la tradición hebrea. Y este salmo, el mismo Salmo 92, es el que hasta hoy día los judíos, los hebreos, cantan el día sábado. De hecho, hay algunas traducciones que van a ver que en el Salmo 92 tiene como un título arriba, Salmo para el Sabbat, o día sábado, o día de descanso, o día de reposo. No fue, si uno lo lee completo, no fue escrito pensando en el día sábado, o en el día de descanso, o en el día del día del reposo. Sin embargo, la tradición de aquel entonces lo fue utilizando, lo fue incorporando porque habla del agradecimiento a Dios. Ya si uno arranca el Salmo 92, bueno es alabarle, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Ese es el primer versículo. Luego continúa y después habla del impío que va a ser que va a ser hermoso, que va a ser lindo, pero que va a ser perenne, no perenne, sino que se va a marchitar, que al presente, que va a durar una temporada, que va a durar poco. Sin embargo, cuando habla del justo, a partir del versículo 12, el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el Líbano. Son dos árboles que crecen en distintos climas, podría decirse. La palmera es de zona cálida, más bien calurosa, y el cedro es de zona más fría. ¿Por qué reúne? ¿Qué características? Porque no dice que vamos a hacer árboles, sino que toma las características de estos árboles. De hecho, la palmera era muy apreciada en aquella época. De hecho, los comentaristas dicen que es raro que
en todo el Antiguo Testamento se hable muy poco de la palmera, ya que para la sociedad de toda la antigüedad hebrea la palmera era una planta, un árbol muy apreciado. Yo le digo planta porque cuando empecé a ver que era una palmera, entre paréntesis, me vengo a enterar que no es un árbol. Con la altura que tiene, tenía un nombre extraño, pero lo definían que no era un árbol porque su tronco no es madera. Su tronco es algo similar a como una esponja que está en aros concéntricos y que lo más flexible están del lado interior haciéndose más denso en su parte interior. Eso es un dato adicional nada más. Quizás no tanto, pero el cedro es un árbol imponente, tiene entre 30 y 40 metros y ambos son longevos. La palmera vive entre 350 y 400 años y el cedro entre 2500 y 3000 años. Ambos están verdes todo el año, sus hojas son siempre verdes. Y el cedro, en particular su tronco, ese sí es un árbol, su tronco, por ejemplo, se utilizaron para las columnas del templo de Salomón. Eran madera muy apreciada porque era densa, robusta, aguantaba mucho peso, era generosa para ser trabajada, era muy apreciado en el lugar. El cedro y también servía para hacer mástiles de barcos, porque no era lo suficientemente rígida, porque si vienen vientos muy fuertes, si el mástil de un barco es muy rígido, se quiebra. Y si es muy blando, también se puede quebrar. Sin embargo, el cedro tiene el justo punto para ser el mástil principal de cualquier barco. Aparte es alto, imaginen 30 y pico de metros, podés hacer un buen mástil. Pero la palmera, que es de la que más habla, dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Menciona que florecerá, no dice palmera, pero en el versículo anterior habla de la flor de la palmera y se entiende que comprende de que sería como la palmera y esta característica también se aplica, que serán plantados, en realidad ahí la palabra plantados no denota que el árbol o la palmera no nació ahí, sino que, vieron cuando van a un vivero y compran la plantita, compran la macetita, ya alguien la hizo germinar, ya creció. O sea, compra la macetita y ya lo lleva y lo pongo en mi casa. Después, bueno, verá el cuidado que le da cada uno. Esto es algo así. Nació en otro lugar físicamente, pero en donde va a crecer, desarrollar y dar su fruto más importante, va a ser en ese lugar, en el atrio, en el patio de la presencia de Dios. Habla de la flor y del fruto también. La palmera es un árbol que aguanta las tormentas. De hecho, cuando uno ve las imágenes, videos, por ejemplo, en Centroamérica, que hay muchos tornados, muchos vientos fuertes, importantes, es muy raro que caiga una palmera. Pueden caer edificios, pueden caer casas, las pueden arrancar de cuajo. Hay lugares donde son tornados, por ejemplo, en parte de Estados Unidos, que hay tornados importantes, y arrancan casas de cuajo. Y la palmera queda ahí. La palmera queda. Uno dicen que porque que la raíz de la palmera no es tan profunda. No pasa de los 5 metros, 6 a lo sumo. Lo que tiene la raíz de la palmera es que se extiende mucho, en un radio no menor de 15 metros. Y se colocan las palmeras, ya así está dado en la naturaleza, si uno va y conoce Entre Ríos, los palmares, no están a más de 20 metros, una palmera de otra. Por debajo se entrelazan todas las raíces. De ahí que el viento no las puede tirar. Tiene otra función también. Aparte de que no lo tira, para dar fruto
necesita del viento. Porque a diferencia de lo que son las demás plantas, los árboles, la raíz, si uno sabe algo de botánica, la raíz bombea todo lo que son los fluidos hacia la parte de arriba, donde van las hojas y la fotosíntesis, etcétera, etcétera. Pero la palmera no. La palmera, cuanto más viento tiene, lo que producen las raíces, ese movimiento, ese vaivén, hace que el fluido, los alimentos, el líquido, comience a ascender. Es un proceso raro porque no tiene como un bombeador, a diferencia de la mayoría de las plantas, de los árboles. La raíz empuja hacia arriba todo lo que sería la savia y todo eso hace ese bombeo. En la palmera no. La palmera es el viento, algo externo. Y cuanto más viento recibe la palmera llegado el tiempo, más flores va a tener. Y por ende va a tener más fruto. Se calcula que una palmera por año puede llegar a dar hasta 100 kilos de fruta dulce. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. La palmera, a los 8 años, ya puede comenzar a dar frutos, pero el mejor fruto, el fruto más maduro, más jugoso, recién comienza a los 80 años y seguirá dando el mismo fruto, la misma calidad, la mejor calidad que tiene hasta el último año de vida. A diferencia de otros árboles que dejan de dar fruto y a 1, 2 años o 3 se secan. La palmera no. Hasta el último año de vida sigue dando como si fuera los frutos a los 80 años. Dulces en cantidad, dependiendo también del viento. Regresando al pasaje de Pedro, dice, ¿para qué somos la iglesia? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Acá en Salmos, el último versículo del Salmo dice, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Tiene dos palabras similares. Originalmente fueron distintos idiomas. Salmo en hebreo antiguo y el Nuevo Testamento en griego koiné o griego popular. La palabra que está traducida en el Nuevo Testamento, hay una diferencia en muchas de las promesas o de lo que se habla en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Muchas de las promesas que están, o la gran mayoría, por no decir todas las promesas que están dadas en el Antiguo Testamento, están en tiempo futuro. Casi todas. Hagan esto, cuando yo les daré, etc. En el Nuevo Testamento, no. La gran mayoría están en tiempo presente. Donde estén 2 o 3, allí estoy. En realidad, ese pasaje que es en Mateo, no dice estoy, que es presente. Es pasado, estuve, en sentido de que ya yo, cuando ustedes están pensando en reunirse, yo ya los estoy esperando. Ese es el sentido. Y la mayoría de lo que se habla en el Nuevo Testamento, que Dios habla, yo voy a dar tal cosa, les doy, no les voy a dar más adelante, ya lo tienen. Es una diferencia. Pero esta palabra anunciar, la que está en Pedro, es una palabra que transliteralizada se lee ex angelio, con doble L. Y es una palabra compuesta, son dos palabras raíces que las juntaron para denominar y que se traduce anunciar. La primera es ek, ek. Bueno, algunos lo traducen como ex, ex. Esa palabra significa inicio, principio. La segunda palabra es angelio. De esa palabra deriva ángel. Pero esta palabra angelio es mensaje, pero combinadas, estas dos palabras que se traducen como anunciar, es quien lo dice, tiene que ser un fiel transmisor del mensaje que le es dado.
Algunos comentaristas lo traducen o lo ejemplifican con los, no sé si alguna vez vieron cómo introducían los egipcios luz en una caverna, en un lugar oscuro. Lo hacían con un juego de espejos. Colocaban un espejo afuera, obviamente de día, lo colocaban en determinado ángulo que apuntara el sol y la luz que se reflejaba en ese espejo entrara en algún orificio, y abajo había toda una serie de espejos que se iban puestos en ángulos determinados y reflejando en la luz que emitía el sol, que el primer espejo enviaba al segundo espejo, y ahí se iba repartiendo, y entonces por más oscura que estuviera el lugar se iluminaba con ese juego. Ahora, si se corría ese espejo un poco, ya no había luz adentro. Ya dejaban de cumplir su función. La función de anunciar es de ser un fiel transmisor de lo que Dios nos da, de lo que Dios es. Esta palabra que está en Pedro, para que anunciéis, esa palabra es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Ser fieles, hay otras palabras que se traducen al español, al inglés, al idioma que quieren, anunciar, proclamar, declarar, como quieran, pero esta puntualmente es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Y tiene también una explicación que dan los exégetas, que al ser esa combinación de palabras de origen y ángel, es que el mensaje que uno da no es un mensaje propio, es un mensaje celestial, es un mensaje santo. Por ende, no tiene que estar con mensaje propio, con mensajes de yo. Cualquier cosa que yo pueda poner, y para que ese mensaje sea puro, tengo que conocer el origen de quién da ese mensaje, para poder darlo con conocimiento profundo, acabado, y poder darlo claramente, para anunciar las virtudes, dice en Pedro, para anunciar que Dios es justo, dice en Salmos, para anunciar que Dios, en Él no hay sombra de variación. Desde los orígenes del tiempo, de aún antes, Dios nos escogió a su iglesia para dar un mensaje puro, santo. Y cuando eso se tergiversa, cuando se mueve el espejo, cuando le pongo algo de lo mío, ya eso se distorsiona. Ya estoy dejando de cumplir esa función. ¿Que puedo equivocarme? Por supuesto. Pero para eso, está el Espíritu Santo que nos guía a reconocer, a conocer en qué me estoy equivocando. Para eso está esa relación. Para conocer ese mensaje tengo que tener esa relación con el que da el mensaje, el origen del mensaje, que el origen es la palabra, y la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, tercera persona de la Trinidad, para dar un mensaje puro, limpio, y que, bueno, yo no sé qué es lo que va a hacer, pero la palabra dice en Isaías que la palabra no volverá a él vacía. Si yo transmito esa palabra a él, no a mí, a él, no va a volver vacía, no va a volver hasta que haya hecho para lo que la envió. Y su iglesia, nosotros, cada uno, es responsable, por así decirlo, de transmitir ese mensaje en estado puro, transmitir que Cristo vive, que Él murió por nosotros, que Él nos ama, que Él desborda de misericordia para repartirla, para darla, que las puertas de sus atrios aún hay lugar para plantar más palmeras, que el viento del Espíritu Santo a su debido tiempo traerá fruto, hará flor. Dice que la flor de la palmera no es linda, aparte no se ve, porque viene la diferencia de los otros árboles. Cuando se
está floreciendo uno se da cuenta. Se ve que tiene un tono amarillo, blanco, rojo. La palmera no. La palmera está, aparte de ser alta, las flores están debajo de las hojas, junto al tronco, alrededor del tronco. Y no se ven. Dicen que no son lindas, no sé. No busqué fotos. Así que no puedo decir sí o no. Solo que los comentaristas decían que no es linda. Pero sí el fruto, que es para lo que está esa flor. La flor no es para embellecer la palmera. La flor es para producir fruto. Y el Señor quiere que llevemos buen fruto en sus atrios. El viento puede soplar en cualquier lugar. Una palmera puede estar fuera del atrio de Dios, puede dar flor y puede dar fruto. Pero la diferencia entre la palmera que está en el atrio y la palmera que está fuera de la zona santa, por así decirlo, de la presencia de Dios, no será aprovechada por aquellos que transitan por el atrio, por la presencia de Dios. A veces uno puede ver a una persona o familias que son buena gente, que son agradables, que son simpáticos, que son, uno diría que solamente le falta convertirse, que no es poca cosa. Dios llamó a lo imperfecto, llamó a los que no le buscaban. Así dice la palabra. Llamé pueblo mío a quien no era pueblo mío. En esos, los que no eran pueblo mío, estamos nosotros, para llevar fruto. No sé si 100 kilos de fruto, pero llevar fruto santo. Ser fieles transmisores de la palabra de Dios para que su nombre sea glorificado. Por eso estos pasajes dan cierta identidad, pertenencia y propósito. Identidad, que somos el pueblo de Dios. Pertenencia, que somos pueblo santo. Y propósito es transmitir el mensaje de que Dios es Rey. Y que esa transmisión también cuando habla, cuando uno transmite, cuando se menciona aquí anunciar, otra característica que tiene que la persona que lo anuncia, esta palabra puntualmente, lo anuncia de palabra y de hechos. O sea, con lo que dice y con lo que vive, con lo que hace. Es una palabra bastante compleja y bueno, es la única vez que aparece, pero con esa vez que aparece basta y sobra para producir ese fruto al cual Dios nos ha llamado a llevarle para gloria de su santo nombre, como iglesia suya, como santos, como, si tenemos la libertad de decir, privilegiados, linaje escogido, parte de ese linaje del cual tenemos que dar parte a nuestro Señor, a nuestro Rey, a nuestro amo, a Jesucristo, que Él pagó por nosotros para darle gloria y honra, para alabarle, para bendecirle, para, como dice la Escritura en un principio, está bien, para alabar porque respiramos. Todo lo que respira alabe a Jehová, para dar suprema alabanza, que es fruto de labios que confiesan su nombre, para llegar a ser adoradores, que eso es más complejo, porque el adorador es porque tiene una vida consagrada a Dios, porque ha dado una consagrada vida a Dios y lo honra con su vida. Amén. Dios le bendiga.